A Pablo Picasso se le atribuye la famosa frase de «Los buenos copian, pero los genios roban». En la industria de los juegos de mesa hubo un momento en que dos empresas decidieron unirse para fortalecerse mutuamente, cada una aportando sus mayores fortalezas con intención de beneficiarse entre sí. O al menos eso fue lo que se dijeron la una a la otra. Durante los años 80, la industria de los juegos de mesa vivió una revolución con la aparición de nuevas mecánicas y conceptos que cambiaron el panorama global. Aunque clásicos como Monopoly y Risk seguían vigentes, esta época vio el nacimiento de títulos tan innovadores como Catán, el HeroQuest y Magic, y las empresas, tanto las tradicionales como las consolidadas, se lanzaron a satisfacer la creciente demanda de juegos más complejos. Una de estas empresas fue Games Workshop. Fundada en 1975, Games Workshop se destacó como líder en juegos de miniaturas con franquicias tan icónicas como Warhammer Fantasy o Warhammer 40.000. Sin embargo, sus intentos por entrar en el mundo de los juegos de mesa no fue del todo fructífero. Sí que es verdad que tenían éxitos como Talismán, La Furia de Drácula o el HeroQuest, que habían copublicado con Milton Bradley, pero esta línea de juegos que ellos llamaron especialistas no les dejó todo el dinero que ellos creían. Por ello, dejan de lado todos estos juegos y se centran en lo que ellos eran unos expertos, en los juegos de miniaturas. A principios de los 2000 enfrentaron una crisis que casi los lleva a la quiebra, y su salvación llega gracias al juego de miniaturas del Señor de los Anillos, que adaptaban las películas de Peter Jackson. Y a pesar de este susto, Tom Kirby, que era el presidente de Games Workshop en esos años, toma la decisión de tener más presencia en las calles, así que amplía las tiendas propias y aparte apuestan fuertemente por el juego organizado. La idea es que estos dos puntos les ayudaran a mejorar en ventas, pero al poco se dan cuenta que esto no es posible. Así que les da por mirar lo que está funcionando dentro del mercado de los juegos de mesa en estos primeros años del siglo XXI y se percatan que dentro del público había demanda por el retorno de sus juegos especialistas. Pero la situación era bastante delicada y hacer un movimiento así suponía un riesgo. Dentro de las oficinas de la empresa había miedo de no haber aprendido de los errores del pasado en el diseño de los juegos y el temor de sacar un juego altamente demandado sin pulir problemas anteriores podría provocar críticas de parte de unos jugadores que no perdonarían errores tras mucha espera. Y con ello les da por fijarse del éxito que tuvieron en antaño con el HeroQuest. Y como, aparte de contar con un diseñador como Stephen Baker, reconocen de la importancia de haber contado con una empresa como Milton Bradley como socio y toda la experiencia que aportaron a la hora de la distribución y la fabricación del juego. Y a partir de este momento comienzan a buscar empresas especializadas en juegos de índole un poco más adulto y que pudieran aportar la experiencia en el diseño de los juegos de mesa. Y mientras en Inglaterra estaba Games Workshop buscando posibles socios, a casi más de 1500 kilómetros de distancia se encuentra nuestro otro protagonista de esta historia, Fantasy Flight Games. Fantasy Flight Games es una compañía de juegos fundada en 1995 por Christian T. Petersen con la idea de autopublicar sus propios juegos. El primero de ellos fue un juego de estrategia espacial titulado Twilight Imperium, y desde su salida se convirtió en todo un éxito entre los aficionados más experimentados del sector. Y para una compañía como Fantasy Flight Games esto fue muy importante y les permitió ir haciendo apuestas con otros juegos, pero la verdad es que ninguno de estos llegó a tener la repercusión del Twilight Imperium y las expansiones que, lógicamente, fueron sacando. Y así estaban hasta que a principios del siglo Petersen da un golpe encima de la mesa y, consciente de que no se puede subsistir únicamente del Twilight Imperium, comienza a moverse para buscar licencias conocidas que le faciliten a la hora de poder vender juegos. La primera que llega fue la del Señor de los Anillos. En ese momento, el anuncio de las películas hacía que Tolkien Enterprise, que era quien tenía los derechos sobre la saga, estuvieran interesados en poder ir cerrando diferentes acuerdos comerciales, y cuando la gente de Fantasy Flight Games llamaron a su puerta, no costó mucho cerrar un contrato para desarrollar juegos.
Tras este acuerdo, le siguieron otras licencias como Juego de Tronos, compraron licencias como el clásico ochentero Arkham Horror, al cual le hacen unos ajustes, sacan una segunda edición que se vuelve un completo éxito y gracias a esta aparecerían los que se llamarían los Arkham Files. También aparecen buenos títulos basados en videojuegos como el Doom o el Warcraft, y a medias de todo esto surge el Runbound. Runbound es un juego de aventuras en que los héroes deben de enfrentarse a los peligros del reino de Therinot, una tierra dentro del universo de Menara. Y este punto es muy importante, ya que aunque este juego pertenecía en cierta forma dentro de un universo que ya había salido anteriormente en otros juegos de la compañía, como el Battle Mist, el Discwar, el Orcs y el Frenzy, fue con el Runbound donde Fantasy Flight Games comienzan a expandir todo este universo de fantasía al que al poco se le añade el archiconocido Descent. Y aquí es cuando ven la posibilidad de crear una franquicia de fantasía 100% exclusiva de ellos. Pero aunque Fantasy Flight Games y en concreto Christian T. Petersen eran muy experimentados a nivel de reglas y desarrollo de juegos, la parte del trasfondo les costaba un poco más. Y Petersen no terminaba de dar con la tecla para poder hilar todo su universo de los reinos de Therinot. Y en estas estaba buscando nuevas licencias y dando vueltas a qué hacer con este universo cuando aparece en su camino la noticia de que Games Workshop está mirando de reavivar sus antiguos juegos especialistas y que los ingleses andaban tras la búsqueda de una empresa con la que poder asociarse y que les ayude a ello. Así que Petersen mueve cielos y tierras para mirar de cerrar una visita cuanto antes, y para primavera del 2007 se celebra una reunión en las oficinas de Games Workshop en Nashville entre el mismísimo Petersen y el presidente de Games Workshop, Tom Kirby. Games Workshop y en particular Kirby eran conocidos por su control estricto sobre sus licencias, algo que Christian Petersen comprendía muy bien. Y para asegurarse un buen acuerdo, Petersen presentó a Games Workshop la posibilidad de que Fantasy Flight Games podía adaptar exitosamente todas sus propiedades intelectuales de juegos de mesa. Puso el ejemplo que habían hecho anteriormente con El Señor de los Anillos. Aparte, mostró un profundo respeto por todo el universo Warhammer. Y esto cautivó a Kirby, quien vio en Fantasy Flight Games un socio ideal no solamente para revivir juegos antiguos, sino también para mejorar las reglas de estos, como ya habían hecho con el Arkham Horror. Además, se abrió la posibilidad de crear juegos completamente nuevos basados en el mundo de Warhammer. Y estos dos puntos entusiasmó a ambos lados. Fantasy Flight Games estaba emocionada por la oportunidad de incluir clásicos como La Furia de Drácula o Talismán en su catálogo. Además, podían explorar el vasto universo de Warhammer. Games Workshop no solamente les dio la licencia, sino es que también les dio acceso al desarrollo del continuo lore que Warhammer tenía, lo que permitió a Petersen aprender de los mejores sobre cómo construir un universo coherente. Al final, el acuerdo quedaba de la siguiente manera. Fantasy Flight Games publicaría juegos de Games Workshop. Aparte, irían sacando nuevos títulos utilizando la licencia de Warhammer. Sobre estos últimos, los derechos quedarían repartidos de la siguiente forma. Games Workshop se quedaría con las licencias de marca y nombre y Fantasy Flight Games sería la dueña de los manuales. Sobre el papel, cada uno sería dueño de los beneficios que aportaba al otro. Pero si os estáis fijando bien, sin darse cuenta, los unos y los otros estaban poniendo en su casa un caballo de Troya. Y con todas estas llegamos al año 2008 y se anuncia el acuerdo de colaboración y, como es lógico, esto puso patas arriba al sector. A raíz de este acuerdo, lo primero que aparece es la segunda edición de La Furia de Drácula y al poco le acompaña el Talismán tercera edición, con novedades no solamente estéticas y en componentes, sino que se simplificaban un poco más las reglas y se hace el juego más amigable. Y a pesar de ser un talismán con sus claros oscuros y que si te gusta mucho y si no te gusta lo acabas odiando, la realidad es que el juego se vendió bastante bien. A este le continuó el Chaos in the Old World del 2009, un juego de estrategia en el que los jugadores controlaban a los 4 dioses del caos en el universo de Warhammer Fantasy. Este título fue el primero original
que salió de esta colaboración y recibió muy buenas críticas. Y a raíz de estos pues iban saliendo juegos, predominando sobre todo los juegos de cartas y alguno que otro juego de rol. La mayoría de estos títulos gustaban muchísimo, como por ejemplo el Blood Bowl Team Manager, un juego que se basaba en el clásico Blood Bowl y que llevaba esas partidas de rugby entre orcos a los juegos de cartas. Durante estos años, cada vez que había un anuncio de un juego de Fantasy Flight Games con licencia de Warhammer, era recibido con expectación y entusiasmo por parte de todos los jugadores. Todo era maravilloso y la relación entre las empresas era estupenda. ¿O eso es lo que parecía puertas para afuera? Las empresas, aparte de estos juegos, iban trabajando en sus propios proyectos. En Games Workshop volvían a sufrir problemas económicos, no tan graves como antaño, pero sí lo suficiente como para tener que estructurar algunas líneas de negocio. Quizás lo más notorio fue que apostaron más fuerte por el juego organizado y que pusieron fin a la línea Fantasy para dar entrada a Age of Sigmar. Pero en 2012, Fantasy Flight Games hace un movimiento que cuca el ojo a los ingleses. Y es que un año antes, la empresa americana había hecho público un acuerdo con LucasArts para el diseño de juegos de mesa bajo la licencia de Star Wars. Y al poco aparece al mercado el X-Wing, el juego de naves. Con este juego de miniaturas, Fantasy Flight Games comienza a dar vida a la comunidad de jugadores, organizando torneos regionales y mundiales con sus correspondientes premios y rankings, y con una línea de salida de expansiones muy marcada. Algo que la gente enseguida ve ciertas similitudes con lo que hace Games Workshop con Warhammer. Aunque bueno, esto a fin de cuentas, que más o que menos todas las empresas lo van haciendo. Así que no hay motivos aparentes por parte de Games Workshop que Fantasy Flight Games se esté aprovechando de todo su trabajo. ¿Verdad que no? Y a pesar de esto, la verdad es que todo iba viento en popa. Los juegos seguían apareciendo. Estos años sale el archiconocido La Furia de Drácula tercera edición. También hay rarezas como el Warhammer Disc Wars, un juego de batallas entre jugadores que sustituyen las miniaturas clásicas por discos. En 2015 sale el anuncio del Warhammer Quest de Adventure Game, una maravilla de juego muy aclamado por la gente, donde los jugadores podían adoptar uno de los 4 roles clásicos del mundo del rol, y tenían que colaborar entre ellos entrando en una mazmorra y buscar al villano para intentar derrotarlo. Y entre todos estos, el más aclamado de todos, el Forbidden Stars, un juego de estrategia con miniaturas ambientado en el universo 40.000 y que desde su mismo lanzamiento llamó muchísimo la atención a los jugadores. La idea de Fantasy Flight Games era que los juegos que tuvieran mayor clamor popular seguir alargando su vida a base de expansiones. En 2015, Forbidden Star y Warhammer Quest salían con la idea que iban a tener sus correspondientes ampliaciones. Pero en noviembre del 2015 aparece un comunicado de Games Workshop donde dicen que para el próximo año retoma de forma más activa la edición de juegos de mesa en cajas bajo el sello de antaño de Juegos Especialista. Y para ellos se nombran algunos títulos como el Blood Bowl, el Necromunda o el Battlefield Gothic. El comunicado era así de breve, no daba más detalle que tenían estas intenciones y aunque sí que habían nombrado a alguno de los juegos, no explicaban mucha cosa más. Y como os podéis imaginar, esto hizo que la gente de Fantasy Flight Games se mosqueara un poco. Pero el mosqueo mayor llega cuando Fantasy Flight Games hila cosas. Y es que un año antes, Games Workshop había publicado el informe anual del 2014. Y en este, Tom Kirby, aparte de dejar caer que su tiempo en la compañía se estaba terminando, la situación de la compañía era un tanto complicada. Y que para paliar estos resultados se estaban trabajando en nuevas formas de negocio. Ante esto, Petersen y el resto de Fantasy Flight Games arrugan la nariz, suman 1 más 1 y llegan a la conclusión de que durante todo este tiempo
Games Workshop los han debido de estar usando para aprender de sus errores en el diseño de los juegos y que ahora los iban a implementar en sus juegos antiguos, y que el Blood Bowl fuera uno de los juegos nombrados era algo más que significativo. Ya os podéis imaginar que llegado a este punto la relación entre empresas sufrieron un cambio de 180 grados y lo que antes era aparentemente cordialidad pasó a ser tan tenso y frío que ríete tú de un invierno en el Polo Sur. Y si esto no era suficiente, en agosto del 2016 los señores de Fantasy Flight Games anuncian Rune Wars The Miniature Game, un juego de la línea de Rune Wars que estaba dentro de los universos de Terrinoth y, como su propio nombre indica, era un juego de miniaturas y donde la empresa irían sacando mensualmente diferentes ejércitos para que los jugadores los fueran comprando y así poder hacerse sus tropas a su gusto. Aparte de estos, pues aparecían también los correspondientes torneos, kits para torneos y eventos. Vamos, que la gente no tardó en apreciar ciertas similitudes a lo que Games Workshop llevaba años haciendo con Warhammer. Y aunque no hay versiones oficiales, yo creo que esto ya fue el remate definitivo. Me parece a mí que hubieron algunas conversaciones que fueron algo tal que así: oye, que tú me has copiado. No, yo no. Tú me has copiado a mí. Que yo no. Que tú me has copiado a mí. Que yo confío en ti. Pues yo en ti. Pues ya te vale. Mira, ¿sabes qué? Que cuando te pille te vas a enterar. ¿Que sí? Pues te espero en el Parque Los Patos. Muy bien, a las 9 nos vemos. Toda esta conversación es una suposición, pero lo que sí que es real es que un mes más tarde del anuncio de Rune Wars aparece un comunicado el 9 de septiembre por parte de Fantasy Flight Games indicando que se han terminado las relaciones con Games Workshop y que todos los juegos relacionados de dicha colaboración desaparecerían de su catálogo el 28 de febrero del 2017. En pocas palabras, que si habían juegos o expansiones pensadas para un futuro, que nadie las esperara porque no iban a llegar, y que si tenías ganas de comprar algún juego era tu momento, porque el 28 de febrero solo se podrían adquirir aquellos que encontraras en las tiendas. Y con este comunicado se daba por cerrado casi 8 años de alegrías a los jugadores, que dejaba tras de sí una lista de 17 títulos entre juegos de rol, de miniaturas y sobre todo muchos juegos de cartas. Estos títulos fueron Black Crusade, Blood Bowl, Team Manager, Chaos Marauder, Dark Heresy segunda edición, Forbidden Star, La Furia de Drácula, Only War, Relic, Rock Trader, Space Hulk Death Angel, el juego de cartas, Talismán, Warhammer This Wars, Warhammer Fantasy Roleplay, Warhammer Invasion, Warhammer Quest The Adventure Card Game y Warhammer 40.000 Conquest. Cuando se ha preguntado a los implicados por lo que sucedió, no han dicho más que la típica explicación de bueno, se finalizó pues porque se finalizó, ya no había más que hacer. Pero es difícil de creer que esta finalización no hubiera sido por conflictos cuando desde Fantasy Flight Games siempre se reconoció que se estaban trabajando en nuevos juegos que nunca salieron a la luz y de los que difícilmente sabremos algo. Y aparte de estos juegos también se sabía que habían expansiones diseñadas para el Warhammer Quest o el Forbidden Star. Actualmente cada una de estas empresas han seguido sus caminos. Fantasy Flight Games parece que aprendió de las labores de Games Workshop y han sabido trabajar muy bien el juego organizado con juegos emblemáticos para la compañía como el X-Wing, Marvel Champions, Arkham Horror y ahora con el Star Wars Unlimited. Han sabido dotar a su universo de los reinos de Terrinoth de un buen lore detrás de él que no solo consta de juegos de mesa, sino de novelas, juegos de rol y más productos. Y si recordáis, en este acuerdo Fantasy Flight Games tenía los derechos en los manuales, así que no les ha costado adaptar algún juego de los que salieron en su momento a su propio mundo. Por ejemplo, los Héroes de Terrinoth, que no es más que un Warhammer Quest, pero dentro de los mundos de Terrinoth y con algún ligero cambio en sus reglas. ¿Y Games Workshop ha aprendido algo? Bueno, es cierto que han sacado sus cosillas, como el Warhammer Quest Cursed City del 2021, que tiene un cierto aire al Descent, o este mismo año se ha anunciado un nuevo Necromunda llamado Hiv Secundus,
pero ellos mayormente siguen a lo suyo, vendiendo miniaturas de Warhammer y poniendo de los nervios a sus jugadores con decisiones un tanto curiosas. Y esta es la historia de la colaboración entre Games Workshop y Fantasy Flight Games, que nos dejó una serie de títulos memorables que fusionaron lo mejor de ambos mundos. Y aunque el acuerdo terminó, ha sido muy fuerte el recuerdo que dejó en la comunidad. Y es posible, aunque complicado, que algún día podamos llegar a saber a ciencia cierta todo lo que pasó. Y ya os digo yo que cuando llegue ese día, espero yo estar aquí para explicarlo. Y ya sin más, os agradezco que me hayáis acompañado en este viaje en la historia sobre una colaboración breve, pero que definió una era en los juegos de mesa.